El viento del desierto me golpeaba la cara, como si quisiera arrancarme los recuerdos. La arena se metía en mis zapatos gastados, y el sol, aún en su caída, quemaba como brasa viva sobre mi nuca. Yo estaba allí de pie, con mi bolso de tela colgando del brazo y el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me iba a salir. Entonces lo escuché. Esa frase que todavía tantos años después me duele más que cualquier herida del cuerpo. Deja a tu madre aquí, que se las arregle sola. Y lo peor no fue escucharla. Lo peor fue ver cómo mi hijo le hizo caso. Nunca imaginé que la vida me llevaría a ese tramo olvidado de carretera entre Chihuahua y Juárez. Un camino tan recto, tan vacío, tan silencioso, que cualquier persona con sentido común habría entendido que era un lugar peligroso. Pero ese día, Andrés, mi único hijo, mi muchacho, mi orgullo de tantos años, ni siquiera me miró a los ojos cuando la camioneta se detuvo. Recuerdo que traté de apoyar la mano en su brazo para preguntar qué estaba pasando, pero él la apartó con un movimiento nervioso como si mi piel le quemara. Me dolió no físicamente, pero como si una mano gigante me apretara el pecho por dentro. Fernanda, mi nuera, chasqueó la lengua con esa forma suya tan característica, esa forma que siempre me hacía sentir pequeña, inoportuna, fuera de lugar. Andrés, por favor, dijo con fastidio. Abre la puerta, deja a tu mamá aquí. Ella puede arreglárselas. Siempre dice que es fuerte, ¿no? Y yo, sentada en el asiento trasero, todavía medio mareada por el café extraño que me había dado antes de salir, miré por la ventana, tratando de reconocer el paisaje. Pero no había nada que reconocer, solo matorrales secos, piedras calientes y una línea interminable de asfalto. No podemos hacer esto, susurró Andrés, pero sin fuerza, sin convicción. Fernanda puso la mano sobre la de él, apretándola con firmeza. Sí podemos, y lo vamos a hacer. Es lo mejor para todos. Ese para todos me dio un escalofrío, porque no me incluía. Cuando Andrés finalmente abrió la puerta, el aire caliente entró como un golpe de horno. Yo traté de bajar despacio, pero mis rodillas, cansadas por los años de trabajo en la máquina de coser, casi no me respondieron. Sentí como Andrés, evitando tocarme solo, sostuvo el bolso que me había acompañado por tantas décadas y lo dejó a un lado sobre la tierra cuarteada. Mamá, dijo sin mirarme, te vamos a recoger más adelante. Solo espéranos. Pero su voz temblaba. Era la voz de un niño que miente mal. Quise decir algo, defenderme, gritar, suplicar, reclamar, preguntar qué había hecho para merecer ese trato. Pero al abrir la boca no salió palabra alguna, solo un suspiro quebrado. Un suspiro que, creo yo, llevaba dentro todos mis años de paciencia, de sacrificios, de silencios tragados. La camioneta arrancó. Las llantas levantaron una nube de polvo que me envolvió como una neblina amarga. Fernanda volteó hacia mí, no con pena, sino con una sonrisa casi satisfecha. Y Andrés no volteó, ni una sola vez. Me quedé allí, viendo cómo las luces rojas se hacían cada vez más pequeñas, hasta desaparecer. El silencio del desierto cayó sobre mí como un manto, un silencio tan absoluto que podía escuchar mis latidos fuertes, torpes y regulares. También podía oír mi respiración, que se volvía más y más pesada mientras intentaba entender lo que había pasado. ¿Por qué?, me pregunté una y mil veces mientras el viento agitaba mi falda larga y levantaba pequeñas espirales de arena a mi alrededor. ¿En qué momento perdí a mi hijo? ¿Cuándo se volvió alguien capaz de esto? Pasaron unos minutos, o tal vez fueron horas, porque el desierto tiene esa manera extraña de robarle tiempo a la gente antes de que mi mente
comenzara a recobrar claridad. Busqué sombra, pero no había. Solo calor y vacío. Sentí miedo. Miedo de verdad. Miedo del que se mete en los huesos y hace que uno tiemble aunque el aire esté caliente. Pero junto con ese miedo, algo más empezó a despertar en mí. Algo pequeño al principio, apenas un susurro interno, como una voz que venía desde los años en que era joven fuerte, capaz de enfrentar la vida sin titubear. Esa voz me dijo: Rosa, no te mueras aquí, y después no les des ese gusto. Me enderecé como pude. Mis piernas dolían, pero me obligué a dar un paso, y luego otro. El horizonte parecía moverse conmigo burlándose, pero yo seguí. No sabía a dónde iba. No sabía si mis pasos me acercaban a alguien o me alejaban más de todo, pero caminar era lo único que podía hacer, lo único que me mantenía viva. Cada vez que una ráfaga de viento frío rozaba mis brazos, recordaba la voz de Fernanda que se las arregle sola. Y esa frase, irónicamente, me daba fuerzas. El cielo empezó a oscurecerse. El desierto, ese mismo que quemaba horas antes, ahora parecía un animal enorme respirando frío sobre mis hombros. A lo lejos escuché un aullido. O varios. No quise pensar en lo que podría significar. Caminé hasta que mis pies parecían de piedra. El bolso se hacía más pesado cada minuto. Quise llorar, pero las lágrimas no salían. Era como si el desierto las hubiera absorbido también. Hasta que de pronto una idea me golpeó el pecho. Tal vez Andrés volverá. Tal vez se arrepentirá. Me detuve. Me giré hacia la carretera vacía. Esperé. 5 minutos. 10. 20. Nada. El viento respondió por ellos. Y entendí que esa noche oscura y larga, me tocaba sobrevivirla sola. Pero también entendí algo más. Si lograba salir de ese infierno, no volvería a ser la misma mujer nunca más. El recuerdo de aquella carretera desierta no nació de la nada. Como casi todas las tragedias, la mía empezó mucho antes en detalles pequeños, que parecían sin importancia. Si hoy cierro los ojos, puedo volver 3 años atrás a mi casita en Chihuahua, cuando todavía creía que el amor de un hijo era un techo que nunca se caía. Mi casa era chiquita, sí, pero era mía. Las paredes estaban llenas de fotos viejas santos y una virgencita de Guadalupe en la esquina. El piso de mosaico estaba gastado por los años, pero cada mancha tenía una historia. Cuando me sentaba frente a mi máquina de coser y sentía el pedal bajo mi pie, la artritis dolía menos. Ahí, entre hilos y telas, yo seguía siendo alguien útil. Habían pasado 15 años desde que mi Julián se fue con Dios. Con él compré esa casita ladrillo por ladrillo. Siempre decía: Rosa, mientras tengamos un techo propio, nadie nos va a poder correr del mundo. Quizá por eso me aferraba tanto a esas paredes. No eran solo cemento, eran la prueba de que alguna vez tuvimos sueños. Andrés creció ahí. Lo vi correr, con los rodillones pelados, dormir con la boca abierta, abrazado a un peluche sin ojos. Cuando tenía miedo, se metía a mi cama. Nunca te voy a dejar sola, jefita, me dijo una vez ya adolescente. Yo le creí. A los 40 años todavía venía a comer conmigo los domingos. Llegaba cansado de manejar autobuses con olor a diésel y sol, pero siempre traía un pan dulce y una sonrisa. Yo le servía caldo, frijoles, tortillas hechas a mano y escuchaba sus historias. Pensaba que así sería siempre él, yo, la casa, la mesa de la cocina. Ese domingo todo empezó a cambiar. Andrés entró distinto, como nervioso. Dejó el casco de la moto en un rincón y se quedó parado en la puerta. «Mamá», dijo,
Hoy no vengo solo. Quiero presentarte a alguien. Mi corazón dio un brinquito. Alegría y miedo mezclados. Una parte de mí se emocionó, otra se puso alerta. Fernanda entró con un perfume dulce pesado. Llevaba el cabello lacio, labios rojos y ropa sencilla, pero escogida con cuidado. Sus tacones sonaban sobre mi piso, como si estuviera marcando territorio. Mucho gusto, señora Rosa, me dijo sonriendo justo lo necesario. Andrés me ha hablado mucho de usted. Me limpié las manos en el mandil y se las tendí. Bienvenida, hija. Esta es tu casa. Lo dije de verdad. No quería ser la suegra mala de las novelas. Me prometí respetar el amor de mi hijo. Al principio Fernanda fue un encanto. Me elogiaba el guisado, me ayudaba a recoger la mesa, me preguntaba por mi salud. No parece que tenga casi 70 de veras, decía. Se ve fuerte. Y yo me dejaba querer por esas palabras. Andrés la miraba como si fuera la única luz del mundo. Pero hubo algo que me pinchó el alma. Fue cuando sus ojos recorrieron la sala, el sillón hundido, la televisión vieja, las cortinas que yo misma cosí. Sonrió, sí, pero los labios se le tensaron. Es una casa con mucha historia, comentó. Sí, respondí. Aquí crecimos todos. Ella asintió, pero en su mirada vi un cálculo frío. Un par de semanas después, Fernanda llegó con su mamá, doña Lidia, una mujer robusta, de cabello teñido de rojo y voz que llenaba la casa entera. —Para que pruebe, señora —dijo entrando sin esperar invitación—. Yo hago gorditas en el tianguis. Se sentó sin que yo se lo ofreciera y empezó a mirar a su alrededor sin disimulo. —¿Hace cuánto vive aquí? —preguntó, sirviéndose café ella misma. 40 años, respondí. Desde que mi esposo y yo la compramos. —Uy, entonces esta casita ya vale buena lana —soltó con una risita—. Podría venderla y comprarse algo más moderno, ¿no? Nunca había pensado en mi casa como dinero. Para mí era hogar. Andrés carraspeó queriendo cambiar de tema, pero Lidia siguió. Yo tengo una conocida que vendió su casa vieja y ahora vive con la hija. Más segura, con cámaras, portón eléctrico. Los viejitos ya no están para andar solos. Fernanda la miró con aprobación. Yo le he dicho eso mismo a Andrés, añadió, que sería mejor que todos viviéramos en un lugar más nuevo, más seguro, más cómodo para usted. Sus palabras sonaban dulces, pero me rasparon por dentro. Estoy bien aquí, respondí, tratando de sonar tranquila. Mis vecinos me conocen. Esta casa es lo único que tengo. Fernanda inclinó la cabeza como si me entendiera. Precisamente por eso. Es su tesoro. Y un tesoro hay que cuidarlo. Lidia chasqueó la lengua. El problema es que los adultos mayores se aferran. Luego pasan cosas, los asaltan, se caen, se enferman, y los hijos terminan con la conciencia sucia. Andrés, hasta entonces callado, habló al fin. Mamá, no sería tan mala idea. Podríamos buscar una casa para los tres más cerca de mi trabajo. Tú ya no estás para estar batallando sola. Yo me preocuparía menos. Ese ya no me atravesó. Lo miré. En su cara vi al hombre, pero también al niño, que me juró no dejarme nunca. Por un segundo sentí un hueco en el estómago, como cuando uno huele el humo antes de ver el fuego. Pude haber preguntado más. ¿Por qué tanto interés? Pero me dio miedo la respuesta. Así que sonreí como tantas mujeres de mi edad cuando no quieren pelear. No se preocupen por mí, dije. Mientras pueda caminar, me quedo aquí. Fernanda y Lidia se miraron de reojo. Fue una mirada rápida, pero la reconocí complot silencioso. En ese momento algo se movió en mi pecho, como una grieta minúscula en una pared antigua. No se ve desde lejos, pero anuncia que tarde o temprano algo se puede venir abajo. Lo que yo no sabía era que esa grieta
era el comienzo del camino que años después terminaría en aquella carretera donde mi propio hijo me dejaría sola. No fue de un día para otro. Las tragedias familiares rara vez llegan como un rayo. Más bien, se deslizan despacito como agua que se filtra por debajo de la puerta hasta que un día uno se despierta con los pies mojados sin saber desde cuándo empezó a entrar el desastre. Fernanda y doña Lidia no volvieron a mencionar directamente la idea de vender la casa durante unas semanas, pero algo en el ambiente cambió. Como si con cada visita trajeran un viento frío que se quedaba flotando entre mis paredes, empujando mis recuerdos hacia las esquinas. La primera señal, y aunque entonces no lo entendí, hoy lo veo claro, fue cuando Fernanda empezó a meterse en mi rutina de una forma sutil, casi amorosa. «Señora Rosa, esa bolsa de mandado ya está muy vieja», dijo un día, tomando la que yo usaba desde que Julián vivía. «Déjela, yo le compro una nueva más moderna». La mía estaba deshilachada, sí, pero aún servía. Aún así, ella la tiró sin pedirme permiso, como si fuera basura. Me quedé allí parada, frente al bote, sintiéndome ridícula por querer rescatarla. No era la bolsa, no, era que había sido mía. Después empezó a revisar lo que yo comía. «Otra vez café», decía sirviéndose en mi cocina sin preguntar. «Eso le hace daño a su presión. Mejor tómese esto». Y me daba unas pastillas sin marca envueltas en papelito. Yo, tonta, todavía confiaba. No imaginaba que su preocupación podía esconder un plan. Lidia, por su parte, no tenía el tacto de Fernanda. Ella era directa e invasiva. «¿Y esos papeles?», preguntó una tarde, entrando a mi recámara como si fuera suya. «No debería tenerlos aquí. Los papeles importantes los debe guardar el hijo, no la mamá. Luego pasa algo y ni cuenta se dan». Eran los papeles de la casa, el título de propiedad, el esfuerzo de toda mi vida guardado en una carpeta azul. Lidia los tomó con sus dedos llenos de anillos y los abrió hojeando como si revisara un menú. «Mire nomás», dijo, «ya deberían ir pensando en actualizarlos. Estos están viejísimos». Se los quité de las manos sin pensar. «¿Están bien donde están?», le dije con la voz más firme de lo que esperaba. Ella arqueó la ceja y soltó una risita seca. «Ay, señora, no se ponga así. Es por su bien». Pero yo ya no confiaba, no en ella. Con Andrés la historia era distinta. Él no tenía maldad, pero sí tenía miedo. Miedo de no dar el ancho de fallarle a Fernanda, de parecer poco hombre. Lo veía nervioso, inquieto, siempre revisando el celular, respondiendo mensajes que lo ponían tenso. Cuando yo le preguntaba, «¿Todo bien, hijo?», él solo sonreía forzado. «Sí, mamá, solo cansancio». Pero ya no venía igual. Antes se sentaba a platicar conmigo sin prisas. Ahora revisaba el reloj, como si estar conmigo fuera una obligación que cumplir antes de seguir su verdadero día. Una tarde, mientras preparaba caldo de pollo, escuché voces bajas en la sala. Era Fernanda y Andrés. Yo me acerqué despacito, con la cuchara aún en la mano, sin querer interrumpir. Pero lo que escuché me heló la sangre. «Andrés, te lo dije. Si no vendemos la casa, nunca vamos a salir del hoyo», decía Fernanda, con un tono impaciente. «Pero es la casa de mi mamá», respondió él flojito, como si no creyeran sus propias palabras. Pues por eso Fernanda subió la voz, luego la bajó, al notar que yo podía escuchar. «¿No entiendes? Esa casa es la única oportunidad que tenemos. Con eso podríamos pagar tus deudas, poner un negocio, empezar la vida que merecemos». «No sé», dijo Andrés. «No puedes seguir siendo un niño, Andrés. Tu mamá está vieja, no va a vivir para siempre. ¿Quieres que un día tengas que cargar con todo tú solo? Si no decides, ya después,
va a ser peor. Sentí que el piso se hundía bajo mis pies. No entré a la sala. No dije nada. Solo regresé a la cocina, pero la cuchara me temblaba tanto que cayó al suelo. El caldo salpicó el piso y me puse a limpiarlo casi de rodillas, intentando controlar la angustia. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando los ruidos de la calle, preguntándome en qué momento mi hijo empezó a verme como una carga. Los días que siguieron solo empeoraron la situación. Fernanda empezó a limpiar mi casa sin preguntarme. Abría cajones, movía muebles, sacaba cajas de recuerdos y decía: «Esto ya no lo necesita, está ocupando espacio». Una vez tiró una cajita donde yo guardaba cartas viejas de Julián, cartas que él me escribía cuando salía de viaje por trabajo. Las encontré en el bote de basura, manchadas de café y grasa. Me rompió algo por dentro, algo que no pude reparar. «No sabía que eran importantes», dijo ella, encogiéndose de hombros. Pero lo dijo sin disculpa, sin remordimiento. Otra tarde, mientras hacía tortillas, mis rodillas fallaron y me caí. Andrés no estaba, pero Fernanda sí. Me vio en el piso y no se acercó. Solo sacó el teléfono y me grabó. «Es para que tu hijo entienda que ya no puedes estar sola», murmuró. Yo quise ocultar mi dolor, pero no pude. Esa grabación, supe después, fue una de las piezas que Fernanda usaría para convencerlo de que yo necesitaba mudarme. Poco a poco, Fernanda y Lidia fueron aislándome de mis propias amigas. Un día mi vecina Tere vino a tomar café conmigo y Fernanda, sin rubor, le dijo: «Ay, disculpe, pero doña Rosa está muy cansada. Ya no puede recibir visitas cuando quiera. Necesita descansar». Tere se fue triste. Yo me quedé con un nudo en la garganta y esa noche por primera vez me sentí intrusa en mi propia casa. Un viernes por la tarde ocurrió lo peor. Me desperté mareada con un extraño sabor metálico en la boca. La cafetera estaba encendida, aunque yo no la había tocado. Fernanda entró a mi recámara con una sonrisa falsa. «¿Cómo se siente, señora? ¿Todo bien?». No podía responder. Mi lengua estaba pesada, mi mente nublada. «Ay, se ve mal», dijo ella sin sorpresa, como si lo hubiera anticipado. Me tomó del brazo y me acompañó al sillón. Quise reclamar, pero las palabras se fugaban como humo entre mis labios. Más tarde, escuché a Fernanda hablar con Andrés en la cocina. «Viste, tu mamá ya no puede vivir sola. Es cuestión de tiempo antes de que pase algo peor. Andrés, tienes que decidir». «Pero tienes que hacerlo, Andrés». Ese hacerlo me hizo temblar. Desde ese día ya no me trataban como familia, sino como obstáculo. Y yo, aunque mi corazón se resistía, empecé a temer que Fernando y doña Lidia estaban trazando un plan donde yo no salía bien parada. Y aunque todavía no lo sabía, esa desconfianza era apenas la sombra de lo que vendría después. Nunca pensé que el amor de un hijo pudiera convertirse en un hilo tan frágil, tan delgado, que un solo suspiro bastara para romperlo. Pero así fue. Poco a poco, Andrés empezó a desaparecer de mi vida como se apaga una vela. Primero la flama se hace pequeña, luego parpadea. Y al final queda solo olor a humo. Lo que siguió todavía me arde al recordarlo. A mediados de septiembre, Andrés llegó a mi casa más serio de lo habitual. Tocó la puerta suave, como si temiera despertar algo que estaba dormido. Le abrí con una sonrisa cansada. «Pasa, hijo. Te hice arroz con leche como te gustaba de niño». Él bajó la mirada. No lo tocó. Se sentó frente a mí, en la mesa con las manos entrelazadas, apretándolas fuerte como si quisiera evitar que temblara. «Mamá, tenemos que hablar». La frase maldita.
la frase que nadie quiere oír de boca de quien ama. Me quedé quieta con la cuchara a medio camino. ¿Qué pasa, Andrés? ¿Algo te preocupa? Él respiró hondo. Fernanda y yo hemos estado pensando en lo mejor para ti. Mi estómago se encogió. ¿Para mí? ¿Sí? Asintió, pero sus ojos no coincidían con su voz. No puedes seguir viviendo sola. Te mareas, te caes, te olvidas de cosas. Yo trabajo todo el día, y Fernanda dice que te queremos en un lugar donde podamos cuidarte. Mi corazón se apretó como si una mano lo estrujara desde dentro. Estoy bien aquí, respondí. Esta es mi casa. La construí con tu papá. Aquí creciste tú. No necesito irme a ninguna parte. Andrés tragó saliva. Mamá, dijo bajito, es lo mejor. Y además, hizo una pausa, vender la casa nos ayudaría a empezar un negocio. Podríamos crecer, mamá, tener por fin algo nuestro. Ese nuestro dolió, porque yo, su madre, no estaba incluida. ¿Vender la casa?, pregunté, sintiendo como si el piso se moviera. ¿Mi casa? ¡Mamá!, repitió él sin poder mirarme. Ya no puedes mantenerla. Es muy grande para ti, muy vieja. No es segura. Fernanda y yo... ¿Fernanda y tú decidieron por mí?, le interrumpí con la voz quebrada. Él cerró los ojos y suspiró. Sí, la palabra cayó como piedra. Esa noche no pude dormir. Caminé descalza por la casa tocando las paredes, las fotos, los sillones viejos. Cada cosa tenía una historia. Cada grieta llevaba el nombre de un recuerdo. Me acerqué a la mecedora, donde Julián se sentaba a contarme cómo iba el trabajo. Me detuve frente al marco, donde Andrés, a los 8 años, aparecía con los dientes chuecos y una sonrisa enorme. Tocando esa foto, dije en voz baja: ¿En qué momento te perdí, hijo? No hubo respuesta. El silencio se volvió mi único acompañante. Al día siguiente, Fernanda llegó sin avisar. Entró como si la casa ya fuera de ella. Buenos días, señora Rosa. Andrés ya le dijo lo que decidimos, ¿verdad? Lo que decidimos. Esa frase me raspó la piel. No voy a vender la casa, respondí firme. Fernanda sonrió con una calma extraña. Ay, señora. Se acercó a mí, como quien le habla a una niña no lo haga más difícil. Andrés ya firmó los primeros papeles con el agente inmobiliario. Sentí un mareo. ¿Qué dijiste? Es lo mejor, insistió. Usted estará mejor viviendo con nosotros. Y de paso, esa casa vieja deja de ser un problema. Mi pecho ardió. No es un problema, exclamé. Es mi hogar. Fernanda dio un paso hacia atrás como si yo la hubiera golpeado. Pues vaya pensando que ya no lo será. Y salió dejando la puerta abierta, como quien abandona una habitación que ya no merece respeto. Esa misma semana, Andrés dejó de venir. Me llamaba solo para repetir: mamá entiende, es por tu bien. Y yo me rompía un poquito más cada vez. Soñaba con mi esposo con su mirada cálida, diciéndome que resistiera. Pero incluso al despertar, la soledad era un peso en mis hombros. Hasta que un viernes, justo al anochecer, Fernanda y Lidia llegaron juntas. Entraron sin tocar. Yo estaba doblando ropa en la sala cuando Lidia dijo: Señora, hoy nos llevamos unas cosas. Andrés dice que será más fácil si empezamos a empacar desde ya. ¿Empacar?, pregunté. ¿Por qué? ¿Para qué? Fernanda me miró con lástima fingida. Mañana nos vamos, señora. Usted viene con nosotros. El mundo se detuvo. Yo no me voy a ningún lado. Fernanda suspiró cansada. Andrés no necesita que usted lo apruebe. Ya decidió. Y si quiere que él esté tranquilo, deje de oponerse. Esa noche lloré. No como una mujer mayor,
Lloré como una niña. Lloré doblada sobre la cama que compartí tantos años con mi esposo, sintiendo que la vida me quitaba todo a la vez. Y entonces pasó algo peor. A medianoche escuché ruido en la cocina. Me levanté y encontré a Lidia guardando mis papeles de propiedad en una bolsa. ¿Qué está haciendo?, grité. Ella me miró sin vergüenza. Asegurando el futuro de mi hija y mi yerno. Usted tranquila, no se va a arrepentir. Traté de quitarle la bolsa, pero me empujó. Usted ya no puede manejar estas cosas, gritó. Todo es por su bien. Fernanda llegó corriendo. ¿Qué pasa? Tu suegra se está poniendo terca, respondió Lidia. Agarra tus cosas. Vámonos. ¿A dónde?, pregunté temblando. Fernanda respondió con esa voz fría que años después escucharía en mis pesadillas, a donde Andrés dijo, vámonos. Y sin más me tomaron de los brazos. Yo pataleé, grité, lloré, pero ellas eran dos, y yo, solo una mujer cansada. Me subieron a la camioneta mientras repetían, es por tu bien, es por tu bien, es por tu bien. Pero nada que se hace con fuerza puede ser por el bien de nadie. La camioneta arrancó. Yo no sabía hacia dónde me llevaba. No sabía que ese viaje terminaría en la carretera donde mi destino cambiaría para siempre. La noche estaba tan oscura que parecía que el cielo entero había decidido cerrarse. La camioneta avanzaba por la carretera vacía, tragándose kilómetros sin decir a dónde íbamos. Yo iba en el asiento trasero, con las manos temblorosas, apretando mi bolso de tela, ese pequeño pedazo de vida que Fernanda no había alcanzado a empacar. Mis ojos lloraban sin ruido como llora una mujer que ya no tiene fuerzas ni para gritar. El motor rugía y cada vibración me hacía sentir más y más lejos de mi hogar, más lejos de mi hijo, más lejos de la vida que conocía. ¿A dónde me llevan?, alcancé a preguntar con la voz ronca. Lidia volteó desde el asiento del copiloto. A un lugar donde no estará sola, respondió con esa frialdad que la caracterizaba. Fernanda añadió, estamos haciendo lo correcto. Un día nos lo vas a agradecer. Yo no respondí. No podía. Las palabras chocaban en mi garganta sin salir. La carretera se estiraba como una cinta interminable bajo la luz débil de los faros. De un lado, montes secos. Del otro, nada. La noche olía a polvo y abandono. El silencio se volvió insoportable hasta que Fernanda puso la mano sobre el brazo de Andrés. Aquí está bien, dijo. La camioneta se fue frenando despacio. Mi corazón empezó a golpearme el pecho. No podían estar pensando lo que yo temía. Fernanda, balbuceé Andrés. ¿Qué están haciendo? La camioneta se detuvo por completo. El viento del desierto silbaba como un espíritu triste. Fernanda se volvió hacia mi hijo. Hazlo. Él no respondió. Tragó saliva. Miró al frente. Hazlo ya, insistió ella apretándole el brazo. Andrés respiró hondo tembloroso. Entonces abrió la puerta. El golpe del aire frío me heló la piel. Mamá, bájate, dijo sin verme a los ojos. La frase me atravesó el pecho como un cuchillo. ¿Qué dices, hijo? ¿Por qué? Bájate, repitió, pero su voz sonaba como la de alguien que está siendo empujado al borde de un barranco. Fernanda soltó. No te va a pasar nada. Solo necesitamos que entiendas que no puedes seguir aferrándote a esa casa. Cuando se te pase el enojo, hablaremos. Lidia añadió. Eso, bájate un rato, respira, piensa, no es para tanto. Pero la noche decía otra cosa, la noche gritaba otra cosa. Yo me quedé pegada al asiento, el miedo me paralizaba. No voy a bajarme, susurré. Fernanda bufó.
Andrés, hazla bajar. Y entonces mi hijo, mi único hijo, se giró hacia mí y me tomó del brazo. No con violencia, pero sí con una firmeza que jamás había usado conmigo. Mamá, por favor, baja. Mi cuerpo se aflojó. Mi alma se rompió. Me bajé despacito sintiendo el piso duro bajo mis sandalias. El desierto olía a peligro. Andrés dejó mi bolso junto a mí. No lo hizo con cariño, no lo hizo con rabia, lo hizo como quien deja un paquete que ya no puede cargar. Regresen por mí, logré decir. Por favor. Fernanda respondió antes que él. Claro, no te vamos a dejar aquí toda la noche. Pero en su mirada había una sombra que contradecía cada palabra. La puerta se cerró, un golpe seco, un final. La camioneta arrancó. Las luces rojas se fueron alejando como brasas que el viento hace deslizar. Me quedé allí sola, en medio de un mundo sin sonidos, hasta que muy lejos escuché la última frase que Fernanda dijo antes de que desaparecieran. Que se las arregle sola. Y esa frase se quedó flotando en el aire, incrustándose en mis huesos. La noche avanzaba lenta, casi cruel. El frío empezó a filtrarse entre mi ropa, punzando mi piel como agujas invisibles. Caminé unos pasos, pero el desierto parecía mirarme con indiferencia, como si preguntara qué hacía una mujer tan frágil en un lugar así. No puede ser, murmuré. No puede ser que mi hijo... Las lágrimas ya no salían. Era como si la tristeza me hubiera vaciado por dentro. Me senté sobre una piedra grande. El viento soplaba fuerte levantando arena que me golpeaba las mejillas. Miré la carretera oscura, larga, cruel. No había luces. No había autos. No había nadie. Solo yo y el eco de mi propia respiración. Dios mío, protégeme, recé abrazándome a mí misma. Dame fuerzas. El cielo se llenó de estrellas, un lienzo frío e infinito. Mientras tanto, en mi pecho, algo ardía, una mezcla de dolor y dignidad. Una voz pequeñita enterrada bajo años de silencios empezó a decirme: levántate. Me puse de pie, caminé unos pasos, respiré hondo. No voy a morirme aquí, le dije al desierto. No hoy. Mis piernas temblaban, pero caminaba. Caminaba aunque no sabía hacia dónde. Caminaba aunque el miedo me mordía los talones. A veces escuchaba a lo lejos el aullido de un animal. Otras el silbido del viento que parecía llamarme por mi nombre. Pero seguía. Porque entendí en ese instante que la verdadera soledad no era la noche oscura, sino descubrir que el hijo que trajiste al mundo puede abandonarte. Y aún así, algo dentro de mí se negó a rendirse. Caminé por horas, arrastrando los pies, sintiendo cómo el cielo empezaba a perder estrellas y a volverse más azul, como si anunciara un nuevo día que yo no estaba segura de querer ver. Pero cuando la primera luz del amanecer tocó mis manos, supe que había sobrevivido. Que todavía quedaba algo de mí, algo fuerte, algo que ni Fernanda, ni Lidia, ni la cobardía de mi hijo pudieron quitarme. Mi voluntad de seguir viva. Y en el silencio del amanecer, mientras mis labios resecos murmuraban una oración, hice una promesa que cambiaría mi destino. Si salgo de esta, jamás volveré a ser la mujer que fui. Aunque aún no sabía que la vida con todos sus giros inesperados no había terminado conmigo. Apenas estaba empezando. El amanecer no llegó como un milagro, sino como un susurro tímido que me encontró más muerta que viva. Mis piernas parecían de piedra, mis labios estaban partidos y mis manos temblaban sin control. Pero seguía caminando. Nadie me lo pidió, nadie me ayudaba,
Nadie esperaba mi regreso. Sin embargo, caminaba porque algo dentro de mí, algo tan viejo como la voz de mi madre, insistía en que seguir avanzando era la única forma de no desaparecer en ese desierto que había querido tragarse mi historia. El cielo comenzó a teñirse de naranja y rosado. Cada rayo de luz parecía empujar un poquito más la oscuridad que llevaba haciéndose nido en mi pecho. Después de horas sin rumbo, vi a lo lejos una pequeña construcción, un puesto abandonado, quizás usado alguna vez por camioneros. Tenía un tejado a medio caer y unas paredes grafiteadas, pero era un lugar real, tangible, un trozo del mundo que no quería matarme. Me acerqué con pasos cortos arrastrados. El viento me golpeaba la espalda como queriendo regresarme, pero no más retrocesos. Me senté bajo el tejado roto, respirando despacio. La sombra era poca, pero suficiente para no quemarme viva. Mi voz salió ronca, raspada. Gracias, Dios mío, gracias. Cerré los ojos y dejé que el silencio se convirtiera en un bálsamo. Después de toda la violencia emocional, toda la traición, todo el abandono, ese pequeño pedazo de sombra se sintió como un abrazo. No sé cuánto tiempo pasó, minutos, tal vez una hora, hasta que escuché un sonido, un motor. Mi corazón dio un vuelco. Quise levantarme, pero mis piernas no respondieron. Entonces levanté la mano débilmente. Una camioneta vieja y polvorienta se acercaba. No era la de Andrés. Esa yo la habría reconocido aún en sueños. Esta era más grande, más ruidosa, con un par de llantas gastadas a punto de rendirse. El vehículo frenó. De él bajó un hombre moreno, de unos 50 y tantos años, bigote espeso, camisa vaquera, desabotonada en el pecho. «Señora», dijo alarmado, «¿está usted bien?» Quise decir que sí, que no quería molestar a nadie, que estaba bien, pero cuando abrí la boca solo salió un gemido. El hombre corrió hacia mí. ¡Ay, bendito! ¿Qué le hicieron? ¿Qué hace aquí sola? Me ofreció agua de una botella. El primer trago me quemó la garganta, pero fue un dolor bueno, un dolor que te dice todavía estás viva. «Yo», traté de decir, «me dejaron». «Mi hijo». Él frunció el ceño. «No se preocupe», ahora dijo con firmeza, pero con ternura. «Primero vamos a sacarla de aquí. Soy Mateo, vivo a unos 10 kilómetros de aquí. Mi esposa puede ayudarla». Mateo me cargó casi como si fuera una niña. Yo que toda mi vida había trabajado con las manos cocinado, cargado bolsas de mandado, criado un hijo. Me sentí ligera. Vulnerable sí, pero también cuidada. Algo que no sentía desde que Julián vivía. Me acomodó en la cabina de su camioneta y cubrió mis hombros con una manta vieja que olía a hogar. «Aguante poquito, señora», me dijo mientras arrancaba. «Ya va a estar bien». Y por primera vez desde aquella noche le creí a alguien. La casa de Mateo estaba lejos de la carretera principal, en un pueblito rodeado de mezquites y gallinas. Al llegar una mujer gordita, de cabello recogido y manos ásperas, se llamaba Carmen, salió corriendo al ver en qué estado iba. «Virgen Santísima, ¿qué le pasó, Mateo?» «La dejaron tirada en el desierto», respondió él indignado. «Probablemente su familia, pero no estoy seguro». Carmen puso una mano caliente en mi frente. «Pobrecita. Pásenla adentro, vamos a darle caldito. Mateo trae más agua». El aroma del caldo llenó mis sentidos. Me hizo recordar mi casa, mi cocina, el vapor saliendo de la olla, mientras Andrés de niño me contaba cómo le había ido en la escuela. Lloré, no pude evitarlo. Carmen me abrazó sin preguntar nada. «Llore, señora. A veces las lágrimas salen para que el alma respire». Y yo lloré.
Lloré como si estuviera expulsando de mi pecho todo el veneno de Fernanda, toda la frialdad de Lidia, toda la cobardía de mi hijo. Pasaron los días. Mateo y Carmen me cuidaron como si fuera de su familia. Me alimentaron, me dieron cobijas, me dejaron dormir en una camita pequeña junto a la ventana. No tiene que pagar nada, decía Carmen. Dios nos puso en su camino. Ya verá que todo se va a acomodar. Todos los días me preguntaban si quería que fueran a la policía. Todos los días respondía que no. Todavía no. No tenía fuerzas para enfrentar lo que eso significaba. Pero lo que sí tenía era tiempo. Tiempo para pensar, para sanar, para recordar quién era yo antes de que alguien me hiciera creer que no valía nada. Una tarde, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo, me reconocí. Me vi. Vi mis ojos cafés, mis arrugas, mis manos marcadas por los años. Y pensé, Rosa, todavía estás aquí. Y con esa certeza, la fuerza comenzó a regresar, poco a poco, suave pero constante. Un día, mientras barría el pequeño patio de tierra, escuché la voz de Mateo. Señora Rosa tiene una llamada. ¿Una llamada para mí? Mi corazón se apretó. Yo no había dado mi nombre a nadie, ni mucho menos el paradero. ¿Quién podría saber? Es un muchacho, dijo Mateo confuso. Dice que es su hijo. Sentí que el aire me abandonaba, que la vida suspendía su peso un instante. Caminé hacia el teléfono con pasos lentos. Tomé la bocina. Mi mano temblaba. Bueno. Hubo un silencio largo, y entonces escuché la voz quebrada que conocía desde que nació. Mamá, mamá, por favor, regresa. ¿Regresar? Susurré sin respirar. Él sollozó. Perdón, mamá, perdón, todo salió mal. Fernanda, todo se vino abajo. Sentí que un nudo se me atoraba en la garganta. Mamá dijo con voz pequeña, casi infantil. No sé qué hacer sin ti. Mi pecho se llenó de un dolor viejo, pero también de algo que no esperaba. Compasión, porque detrás de todo su error, su cobardía, su traición, seguía siendo mi hijo. La voz de Andrés siguió rota. Estoy arrepentido. Por favor, regresa. Miré la ventana. El cielo estaba limpio. La vida otra vez me estaba poniendo en un cruce de caminos. Y yo sabía que lo que dijera a continuación decidiría no solo mi futuro, sino el de mi hijo. Tomé aire y finalmente respondí. Hijo, tenemos que hablar, pero esta vez será diferente. El teléfono seguía caliente en mi mano. La voz de Andrés, esa voz que había escuchado desde que lo tuve en mis brazos por primera vez, temblaba como la de un niño perdido. Y aunque mi corazón aún cargaba cicatrices recientes, algo dentro de mí se abrió como una ventana que deja entrar el primer rayo del amanecer. ¡Hijo!, repetí con suavidad, tratando de mantenerme firme. Vamos a hablar, pero no como antes. Esta vez yo también tengo algo que decir. Él lloraba. Se escuchaba a Fernanda al fondo sollozando también, pero yo no quise preguntar por ella todavía. Primero Andrés. Mamá, estoy tan arrepentido. Todo se nos vino abajo. Fernanda perdió su trabajo, yo debo más dinero de lo que puedo pagar. Y cuando volví a la casa y no estabas, sentí que se me cayó el mundo. No debí escucharlas. No debí dejar que te fueras. No debí abandonarte. Sus palabras me atravesaron con una mezcla de dolor y alivio, porque aunque era tarde, aunque el daño estaba hecho, esa era la verdad que yo necesitaba oír, una verdad sin máscaras. Hijo, le dije manteniendo la voz firme, yo te perdonaría 1000 veces, pero para sanar esto, no basta con el perdón,
Tú tienes que aprender, tienes que cambiar. Andrés tragó saliva. Haré lo que sea, mamá, lo que me pidas. Respiré profundo, sintiendo cómo mis pulmones parecían llenarse de una fuerza nueva. Muy bien, entonces escucha con atención. Mateo y Carmen se quedaron cerca sin interrumpir, pero ofreciéndome su presencia como un abrazo silencioso. No voy a volver a tu casa, dije con claridad. Hubo un silencio enorme al otro lado de la línea. Un silencio que pesó más que cualquier palabra. Mamá, ¿no vas a volver? Voy a ir a verte, respondí. Vamos a hablar, vamos a aclarar todo, pero no volveré a vivir con ustedes. Necesito mi espacio, mi vida, mi dignidad, y tú necesitas aprender a cuidarte a ti mismo antes de intentar cuidar a otros. Andrés rompió a llorar. Entiendo, murmuró. Solo no me cuelgues, mamá. No te vuelvas a ir sin avisarme. Te lo ruego. Mi corazón se suavizó. No me voy a ir, hijo. Pero a partir de ahora, las cosas serán distintas. Mateo me llevó hasta el pueblo donde había un pequeño camión que iba a Chihuahua. Carmen me abrazó antes de irme. Váyase tranquila, Rosita. Usted es más fuerte que lo que vivió. Y si algún día necesita un lugar donde regresar, aquí tiene una casa. Mis ojos se humedecieron. Nunca voy a olvidar lo que hicieron por mí, les dije. Pero la vida, esa maestra, dura y a veces generosa, me esperaba en otro sitio. Durante el camino, observé por la ventana los montes, los matorrales y el cielo inmenso. Todo parecía más grande que la última vez que pasé por ahí. O quizá era yo quien había cambiado. Había salido del desierto más fuerte que cuando entré. Cuando el camión llegó a la entrada de la ciudad, Andrés ya estaba allí, esperándome. Su rostro estaba demacrado, ojeras profundas, ojos rojos. Parecía haber envejecido años en solo unos días. Al verme bajar, se quedó paralizado como si no creyera que realmente estaba allí. «Mamá», susurró. Yo también me quedé quieta. Hubo un segundo interminable donde ninguno de los dos se movió. Luego Andrés caminó hacia mí lento, como si temiera que yo desapareciera si se acercaba demasiado. «Mamá, perdóname», dijo y se arrodilló allí mismo en la banqueta, llorando como aquel niño de rodillas raspadas que pedía perdón por romper una ventana. Mis piernas temblaron, pero lo tomé de los hombros para levantarlo. «Hijo, ya basta. Levántate. No necesito que te arrodilles. Necesito que cambies». Él asintió limpiándose la cara. «Lo haré, te lo juro». Miré hacia atrás. Fernanda estaba de pie unos metros más lejos, su maquillaje corrido las manos temblorosas. Era la primera vez que la veía vulnerable. «Señora Rosa», dijo con voz quebrada, «no tengo palabras. Fui injusta, egoísta y lo arrastré conmigo. Usted no merece lo que hicimos. Nadie lo merece. Lo siento de verdad». Su arrepentimiento no borraba lo hecho, pero la sinceridad esa sí era algo que yo reconocía y valoraba. «Fernanda», respondí, «no sé qué pasará entre ustedes y yo, pero si quieres sanar algo conmigo, empieza por sanar algo dentro de ti». Ella bajó la cabeza. Pasaron semanas antes de que pudiera volver a mi casa, y cuando lo hice, no regresé sola. Andrés me acompañaba, Fernanda también, pero esta vez caminando detrás, sin imponer, sin dirigir, solo observando. Cuando abrí la puerta, el aire polvoso me golpeó el rostro. Mi casa estaba revuelta con cajas abiertas, muebles corridos, como si la traición aún respirara en cada esquina. Quise llorar, pero no de tristeza, de alivio, de regreso, de victoria. «Mamá,
Si me dejas, yo limpiaré todo, dijo Andrés. Por primera vez en mucho tiempo lo vi con claridad, no al hombre débil que se dejó manipular, sino al hijo que quería enmendar lo roto. Está bien, hijo, pero hazlo porque tú quieres ser mejor. No por mí. Él asintió. Los meses pasaron. Las heridas sanaron poco a poco sin prisa. Fernanda empezó terapia. Andrés dejó las deudas, buscó otro trabajo, recuperó su luz. Y yo recuperé mi voz, mi fuerza, mi autonomía. La casa volvió a estar llena de vida, olor a café por las mañanas, el sonido de mi máquina de coser, las visitas de mis vecinas que por fin regresaban sin miedo. Y en un hermoso giro del destino, un domingo por la tarde, Andrés me dijo: «Mamá, gracias por no rendirte conmigo». Yo le respondí: «Los hijos también pueden perderse. Lo importante es que tengan un camino para volver». Nos abrazamos, sin rencor, sin dolor, con un amor más maduro, más consciente, más honesto. Porque al final, las traiciones pueden doler, pero también pueden construir algo nuevo, un corazón más fuerte, una vida más sabia, un vínculo más real. Y si tú que estás escuchando esta historia, alguna vez has sentido que te abandonan, que te fallan, que te dejan en mitad de un desierto emocional, recuerda esto: no estás sola. Tu valor no depende de quien te traiciona. Siempre hay un camino para renacer. Y lo más importante, cuando uno se levanta, la vida también se levanta contigo. Gracias por acompañarme en esta historia. Me encantaría saber desde dónde me escuchas, qué parte te tocó el corazón, y si quieres seguir viviendo estas historias llenas de vida, de dolor, de esperanza y de renacer. Déjame un comentario abajo, comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna de nuestras historias de cada día. Sigamos este camino juntos.